Marcos capítulo 8. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra. Tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenía unos pocos pescaditos, y después de bendecirlos, él mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas de los pedazos que había sobrado, y eran como 4,000, y él los despidió, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y él les mandó, diciendo: Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: ¿Por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos, ¿no ven? Teniendo oídos, ¿no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7. Él les preguntó: ¿Todavía no comprenden? Jesús fue a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿Ves algo? Al mirar, él decía: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos, y el ciego miró intensamente, y fue restaurada su vista, y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió a su casa, diciéndole: No entres en la aldea. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿Pero ustedes, quién dice que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él se dio cuenta, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará.
Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vengan en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto les digo, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, ¿es bueno que nosotros estemos aquí? Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir, porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndole sombra, y desde la nube una voz decía: Este es mi Hijo amado, a él oigan. Y de inmediato, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. ¿Y cómo está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea menospreciado? Sin embargo, les digo que Elías ya ha venido, e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos, y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió, y corriendo hacia él los saludaron, y les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Les respondió uno de la multitud: Maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes, y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó, y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración. Habiendo salido de allí, caminaban por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y lo matarán, y una vez muerto resucitará después de 3 días.
pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Pero ellos callaron, porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como a este niño, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que jamás perderá su recompensa. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le atara una gran piedra de molino al cuello y que fuera echado al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco a la vida que, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que, teniendo dos pies, ser echado al infierno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que, teniendo dos ojos, ser echado en el infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todo será salado con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tengan sal en ustedes y vivan en paz los unos con los otros.